Queda abierta la sesión. Pido el favor al señor secretario de dar lectura al proyecto de orden del día. Sí, señor presidente. Cordial saludo para ustedes, los miembros de la comisión de la mesa, académicos, la stipendiaria, doctora María Teresa Palacio Jaramillo y sus invitados. Vamos a dar entonces lectura al orden del día para hoy, 14 de agosto del año 2025. Primero, verificación del quórum. Segundo, aprobación del acta 008 de sesión solemne del 19 de junio del año 2025. Tercero, lectura del currículum de la doctora María Teresa Palacio Jaramillo. Cuarto, presentación de la ponencia amigable, composición y dispute boards, retos en la contratación del Estado, de la contratación estatal colombiana, por la recipiendaria María Teresa Palacio Jaramillo. Quinto, toma de juramento, entrega de diploma y imposición de insignias. Y sexto, copa de vino. Le doy el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Queda la consideración de los señores académicos presentes el orden del día que se ha leído. Les pregunto si hay alguna observación o si por el contrario proceden a aprobar. Queda aprobado. El siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Por favor, me indica, Ana, cuántos académicos se encuentran de manera presencial en la sede, y Carlos, de manera virtual, ¿cuántos se encuentran? 9 virtual. Ana, ¿cuántos académicos se presentan? Ana. Carlos, ¿puede contar usted? Por favor. Ya salió. ¿Cuántos académicos se encuentran presentes? 23. 23. Señor presidente, le puedo decir que se encuentran presentes 23 académicos 23 en la sala de la corporación y 9 de manera virtual. Muy bien, muy bien. El siguiente punto, por favor. Segundo punto es la aprobación del acta 008 de la sesión solemne del 19 de junio del 2025, la cual fue remitida de manera virtual a todos los académicos para su conocimiento. Se encuentra pendiente por aprobación. Virtualmente. Sí, señor. Le pregunto a los señores académicos si recibieron virtualmente el texto del proyecto y si tienen alguna observación o por el contrario proceden a aprobar. Le pregunto si lo aprueban. Muy bien, queda aprobado. Siguiente punto, por favor. El tercer punto corresponde a la lectura del currículum de la doctora María Teresa Palacio Jaramillo, el cual va a ser leído por el académico de número doctor Gonzalo Suárez Bertrán. María Teresa es una de las voces más sólidas de nuestro derecho administrativo, de nuestra contratación estatal. Y su trayectoria, en efecto, señor secretario, habla por sí sola. Pero tal vez para destacar eso que más nos acerca, es que ella haya sido una voz profunda, una voz reflexiva en la gestación de la Ley 80 del año 93, que haya tenido un destacado paso por el sector público en un momento crucial de transición de la ETB, que sus 3 décadas de ejercicio profesional de más alto nivel hayan hecho brillar a su firma, su reconocida labor como árbitro, quienes hemos tenido el gusto de estar en salas en las que ella ejerce como tal. Sentimos esa tranquilidad que viene de la independencia, de la probidad, de eso que tu mamá tiene, un gran espíritu. Y todo eso con un rigor académico admirable, pero por sobre todo con ética, con una intachable. Gracias por tu ejemplo. Como profesora de los Andes, del Rosario, de la Javeriana, has dejado huellas en generaciones de alumnos y de otros profesores que han querido aprender de ti. Te conocí hace como un cuarto de siglo, en la misión de contratación,
este momento de reflexión sobre lo que eran los primeros años de aplicación del Estatuto General de Contratación. Una reflexión en la que dejaste huella, que quedó en unos libros azules grandes que varios de nosotros tenemos en la biblioteca. Yo guardo el mío con mucho aprecio, entre otras cosas porque tiene la firma María Teresa en grandes letras verdes y con un corazón que corona la contraportada de mi libro. Esa es María Teresa, presidente. Cálida en lo personal, profunda en lo académico. Te felicito. En ese ensayo, María Teresa, en ese que está en los libros verdes, hizo una reflexión crítica y profunda sobre la contratación directa, para sostener que no debiera ser vista como una simple excepción a la licitación pública, sino como una modalidad de selección en toda ley, sujeta a planeación rigurosa, sujeta a unos estándares que la alejaran de la arbitrariedad o del capricho. Marcaste esa huella, porque a partir de ese ensayo la normatividad cambió para lograr eso. Y en el camino de nuestras vidas paralelas, ¿cómo no mencionar a Gabrielito de Vega? Académico de número, amigo de muchos acá, maestro de vida. Pues él se solía decir de ti que eras una catedral por la magnitud de tu saber, por tus virtudes humanas. Y esa lealtad y afecto se la devolviste muchas veces. No se me olvida que cuando se fue, organizaste un libre amicorum en su memoria, que a la vez conmemoró la primera década del posgrado de contratación que tú creaste en la Universidad del Rosario. Ese programa y después la maestría de contratación pública y su gestión reflejan esa visión que le has querido dar a la contratación, no solamente una disciplina jurídica, sino una gestión que puede hacer la diferencia en la materialización de los objetivos de lo público hacia la sociedad. Tienes esa capacidad de ver más allá de lo evidente, y por eso has sido invitada a esta academia. Eres entonces ejemplo en muchos sentidos de ejercicio profesional probo y comprometido, pero también quienes te conocemos de cerca, de madre dedicada. Por eso vienes acá con tus hijos a celebrar esta ocasión feliz. Vamos a tener entonces ahora, en el orden del día, señores de la Comisión de la Mesa, el gusto de escucharla en una exposición que promete ser no solo sólida, sino inspiradora, sobre las juntas de resolución de disputas en contratos estatales de gran envergadura. Quienes conocemos su trabajo de toda la vida sabemos que cuando María Teresa habla, pues nos invita a mirar más allá de lo evidente. Queremos seguir aprendiendo hoy de ti. Recibe por mi conducto estas palabras con el respeto y el afecto, pero sobre todo con la admiración de una academia para la que hoy es un día memorable. Muchas gracias. Realmente, escuchando la hoja de vida de la doctora María Teresa, nos complace profundamente registrar el honor que para la Academia Constituye recibirlo en su seno. Se lo hace muchísimo. Por favor, el siguiente punto. Sí, señor presidente. El cuarto punto, como anunció el doctor Gonzalo Suárez, es la intervención o la presentación de la ponencia Amigable Composición y Dispute Boards, retos en la contratación estatal colombiana, por la recipendiaria María Teresa Palacio Jaramillo. Doctor, le invitamos a que pase esto. Tiene la palabra la doctora María Teresa. Distinguido señor presidente Juan Rafael Bravo Arteaga, primer vicepresidente Saúl Sotomonte Sotomonte, señor secretario José Celestino Hernández y mi querida tesorera doctora Sandra Morelli, apreciados académicos honorarios, académicos de número, académicos correspondientes y demás, y muy especialmente a mi querida familia y a todos los amigos que hoy me acompañan, un caluroso y afectuoso saludo.
Permítanme comenzar por una cita de Joseph Joubert que me ha guiado en mi vida profesional. Nunca cortes lo que puedas desatar. Esta frase tan simple y profunda encapsula la esencia de mi trabajo y del artículo que hoy tengo el privilegio de presentarles: Amigable composición y Dispute Board, retos en la contratación estatal. Mi objetivo con esta presentación no es polemizar, sino desatar en la seriedad y el rigor que nos convoca el nudo de la conflictividad que estrangula la ejecución de la contratación y desafortunadamente de nuestro país, con graves consecuencias en uno de los ámbitos que sin duda es motor indiscutible del desarrollo. No venimos a litigar, sino a dialogar sobre un futuro en lo que los proyectos públicos esenciales para el crecimiento de nuestra nación no sean devorados por la desconfianza y la litigiosidad. La contratación estatal, herramienta por excelencia para la materialización del interés general, se encuentra en un estado de permanente tensión. Los grandes proyectos de infraestructura, desde una carretera a una represa, a una pequeña obra, a menudo se ven acompañados por una relación conflictiva y difícil entre contratista y el Estado. Esta pugnacidad, que a veces parece inherente a nuestro sistema y parte de nuestra cultura social, se alimenta de varios factores sistémicos que debemos desentrañar. Falta de confianza entre las partes. La relación contractual se cimenta gran parte de las veces sobre una premisa de desconfianza mutua. El Estado, por diversas circunstancias más relacionadas con el diario trasegar que con la realidad jurídica, ve al contratista como una verdadera contraparte y no como su colaborador. A su turno, este percibe al Estado como un ente burocrático, impredecible, propenso a cambios unilaterales y demoras. Esta desconfianza genera una dinámica adversarial que se traduce en una comunicación limitada, un exceso de formalismos y una reticencia a la cooperación. Las partes, en lugar de ser socios estratégicos en la búsqueda del bien común, se posicionan como antagonistas desde el inicio del proceso de contratación, con sus equipos legales listos para el litigio. Contratos y documentos ambiguos que dejan espacios para la interpretación y el conflicto. A pesar de los avances normativos, es recurrente encontrar contratos de concesión, de obra o consultoría, o pequeños contratos con cláusulas vagas, pliegos de condiciones contradictorios o especificaciones técnicas incompletas. Esta ambigüedad, lejos de ser un simple error de redacción, se convierte en un caldo de cultivos para disputas. Cada parte interpreta la letra del contrato a su conveniencia, y lo que en principio era un pequeño desacuerdo técnico se transforma rápidamente en un problema jurídico de grandes proporciones que paraliza la ejecución del proyecto. Un falso dilema entre la autonomía de la voluntad y el principio de legalidad. En Colombia, el principio de legalidad, pilar de nuestro ordenamiento jurídico, se interpreta a menudo en forma tan restrictiva que puede llegar incluso a ahogar la autonomía de la voluntad de las partes. Se argumenta en ocasiones que el Estado no puede ceder su potestad, incluso si esto implica desconocer un acuerdo. Este falso dilema crea un entorno de inseguridad jurídica, donde las discordancias contractuales tienden a resolverse jurisdiccionalmente y no, como debería ser, a través de los mecanismos de solución alternativa de controversias, generando con ello mayor grado de riesgo y costo para las partes y un traumatismo directo sobre la ejecución del objeto contractual y por ende sobre el interés general. La vigilancia constante de los organismos de control genera temor en los servidores públicos. La labor de los organismos de control es fundamental para salvaguardar el erario. Sin embargo, su interpretación rígida o muchas veces
indebida de la normativa han infundido al servidor público un temor casi paralizante. El funcionario se vuelve reacio a tomar decisiones ágiles, a llegar a acuerdos o a modificar una especificación por miedo a ser sancionado. Ese temor se traduce en la parálisis por análisis, retrasos injustificados y la renuencia a utilizar mecanismos de solución de controversias que pueden ser vistos como una rendición frente al contratista, sin entender que la adecuada motivación de cada decisión se constituye en la gran defensa del servidor en lo que hace a su responsabilidad. Esta problemática no solo impacta la ejecución del contrato y eleva los costos, sino que lo más grave, retrasa o impide la satisfacción de una necesidad pública. Ante este panorama es imperativo buscar soluciones que nos permitan fomentar la colaboración y ejecutar proyectos de manera tranquila, de manera eficaz, y es aquí donde los dispute board y la amigable composición, alejados de la procesalización, adquieren una relevancia fundamental. Estas herramientas son útiles para la prevención y resolución de los conflictos. En el escenario internacional, los dispute board, que en adelante llamaré DB, han emergido como una respuesta innovadora, eficiente y probada para superar en gran medida los desafíos que acabamos de describir. No se trata de un mecanismo jurisdiccional como el arbitraje, sino de uno contractual que se constituye desde el inicio mismo del proyecto a mediano o largo plazo. Sus funciones principales son las de prevenir y resolver las controversias de manera oportuna y técnica, actuando desde el corazón mismo del proyecto. La clave del éxito reside en su naturaleza. Es un órgano permanente, no reactivo, que realiza visitas periódicas a la obra, a diferencia de un árbitro o de un juez que conoce el conflicto cuando éste ya es irreversible. Los miembros del DB se involucran desde la fase inicial, realizan visitas reguladoras de la obra, se familiarizan con los planos, las especificaciones y, lo más importante, con los equipos de trabajo de ambas partes. Este conocimiento de primera mano les permite comprender la génesis del problema y, en muchos casos, ofrecer soluciones antes de que el desacuerdo escale a una disputa formal. Los miembros deben ser imparciales, independientes, sin relaciones personales o profesionales o intereses financieros con las partes. La confianza en el DB se fundamenta en la imparcialidad de sus integrantes. Deben ser profesionales de solvencia ética y técnica incuestionable, libres de cualquier vínculo que pueda comprometer su juicio. Además de un conocimiento legal, es imperativo que posean experiencia en el sector de que se trate, ingeniería, minería, construcción, así como en la gestión de proyectos complejos. Esta combinación de experticia es lo que les permite mediar con autoridad y resolver disputas con rigor. El objetivo es evitar un desacuerdo y que éste se convierta en una disputa formal. La esencia del DB es la prevención. Su rol proactivo les permite identificar puntos de fricción, mediar entre las partes y ofrecer opiniones y recomendaciones que en la mayoría de los casos son aceptadas y evitan el costo y el tiempo de un proceso litigioso. Como bien lo señala el tratadista Don Jones, los DB abordan las fuentes del conflicto antes de que se cristalice, suavizando las relaciones entre las partes y consolidando un ambiente de colaboración a lo largo del proyecto. Existen dos tipos de DB que merecen nuestra atención: los Dispute Adjudication Board, en adelante DAB, modelo común en los contratos de la Federación Internacional de Ingenieros FIDIC, tiene como propósito proferir decisiones obligatorias, determinaciones que deben ser acatadas por las partes desde el momento de su notificación, aunque una de ellas manifieste su desacuerdo. La idea es que la obra no se detenga. Si una parte se opone a la decisión, deberá ser cumplida y luego, si lo desea, podrá someter la disputa a un arbitraje. Por su parte, el Dispute Review Board, en adelante DRB,
Es un mecanismo de recomendación, emite sugerencias que en principio no son vinculantes, sin embargo, estas se vuelven obligatorias y finales solo si ninguna de las partes notifica su desacuerdo en un plazo de 30 días. Esto permite un espacio para considerar la recomendación, pero también un incentivo para aceptarla tácitamente. Una característica fundamental a entender es que, a diferencia de un laudo arbitral, la decisión de un deber es obligatoria, aunque no ejecutable de forma directa. Su fuerza radica en el acuerdo de voluntades, no en la ley. Qué importante, el acuerdo de voluntades. Si una parte incumple, la otra deberá acudir a un árbitro o a la jurisdicción ordinaria para hacer valer la decisión, lo cual demuestra que su verdadero poder está en la prevención y en la cultura del cumplimiento contractual que ella provee. En Colombia, la amigable composición ha sido en la práctica un vehículo jurídico para la implementación de los dispute board. Nuestro ordenamiento, en lo que hace a la contratación pública, Ley 80, ha promovido el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para descongestionar los despachos judiciales al prevenir y resolver controversias de forma explícita. En la práctica internacional se utilizan con cierta regularidad las denominadas cláusulas escalonadas, lo que en palabras simples conlleva a la utilización de una variedad de métodos alternativos de solución de conflictos que se extinguen uno tras otro según el acuerdo volitivo. El agotamiento gradual y progresivo de los mecanismos de resolución fue vetado en Colombia de acuerdo con el artículo 13 del Código General del Proceso. Los pactos que alteren los requisitos de procedibilidad para acceder a la justicia se tendrán por no escritos. Esta posición genera una tensión evidente entre principios tales como la autonomía de la voluntad, la buena fe y el acceso a la administración de justicia, lo que hace necesario fomentar un debate entre los estudiosos y gustosos del derecho sobre las implicaciones que ello traería para el desarrollo efectivo de estos mecanismos. La experiencia de otros países nos demuestra que este es un dilema superable. En Perú, por ejemplo, una cláusula de sometimiento a deber es un presupuesto de arbitrabilidad. Esto significa que para poder acudir al arbitraje, las partes deben haber agotado estos mecanismos. Este modelo valida el escalonamiento de los mecanismos y demuestra un avance significativo en la consolidación de esta figura. En lo que hace referencia a la amigable composición, este mecanismo ofrece, en un entorno donde los contratos estatales son cada vez más complejos y de mayor envergadura, una vía directa, una vía ágil y no jurisdiccional para resolver los conflictos, preservando lo más importante, las relaciones contractuales, y asegurando la continuidad de los proyectos con un definitivo impacto positivo en el interés general. Esta institución no es ajena a nuestra tradición jurídica y nace desde el Código Judicial de 1931 y la Ley 28 del mismo año como una modalidad de arbitraje, hasta ampliar su alcance y aplicabilidad en la Ley 1563 del 2012. La amigable composición como mecanismo contractual no lleva al ejercicio de jurisdicción, no sigue un esquema procesal y la decisión deriva de este, no corresponde a un laudo o a una sentencia, sino a un acuerdo con efectos de transacción vinculable y ejecutable por las partes. Su procedimiento, por habilitación legal, puede ser fijado por los cocontratantes o, en su defecto, regirse por el del centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada. Aunque es un mecanismo plenamente válido en la contratación pública, su futuro depende de poder conservar su naturaleza contractual, garantizando la idoneidad e independencia de los componedores, evitando regulaciones procesales innecesarias y fomentando su uso como una estrategia de gestión contractual y prevención. Si logramos blindar la amigable composición de la tentación procesalizadora, estaremos fortaleciendo
unos mecanismos que contribuyen a la eficiencia, a la economía y a la confianza en la contratación estatal. Si la entendemos y aplicamos con rigor, podremos garantizar que los acuerdos cumplan su objeto. Es urgente hacer conciencia y visibilizar nuestra tendencia desafortunada a judicializar los conflictos y a procesalizar las soluciones. Considero importante legislar de forma autónoma el mecanismo del Dispute Board en Colombia. No podemos seguir dependiendo de una interpretación amplia de la amigable composición o de la voluntad exclusiva de las partes. Esto permitiría reconocer su verdadera naturaleza como un mecanismo autocompositivo y preventivo, aislándolo del riesgo de la procesalización y dándole la fuerza necesaria para su funcionamiento. Fomentar la inclusión en los pliegos contractuales, establecer marcos normativos claros y detallados que regulen su funcionamiento y la fuerza de sus decisiones, daría a las partes la tranquilidad necesaria para acudir a tan importante institución. Alcanzar el objetivo superior de asegurar el cumplimiento eficaz del objeto contractual y el beneficio del interés general, ya que los Dispute Boards no resuelven conflictos, sino los previenen y mantienen los proyectos en marcha. Aquí estamos acostumbrados a los elefantes blancos y a los conflictos en solución. Ambas figuras comparten el fundamento de la autonomía de la voluntad. Qué maravilla de concepto, autonomía de la voluntad, creer en el otro, creer en la palabra del otro y que crean en la misma. La diferencia clave entre estas figuras es que la amigable composición es puntual y activa ante un conflicto concreto. El Dispute Board, en cambio, acompaña todo el tiempo y de manera preventiva la ejecución del contrato desde sus inicios. Propongo pues en este ensayo generar una regulación encaminada a enriquecer las figuras sin crear mecanismos procesales que puedan llegar a arruinarlas, dándoles a las cláusulas que se pacten la claridad suficiente sobre la aplicación del principio de separación de estas frente al contrato mismo. Es fundamental no entrometerse en la autonomía de la voluntad, pero sí dar la adecuada publicidad y capacitación a los actores involucrados sobre estas figuras, generando tranquilidad en los usuarios sobre su desarrollo y beneficio. Ahora bien, debo señalar que considero que incluso hoy, que no hay ley o normativa específica, los Dispute Board pueden ser aplicados si se valora en su integridad toda la normativa constitucional y legal existente. No podemos seguir midiendo el éxito de nuestros proyectos por el número de litigios que generamos, sino por la capacidad que ellos tienen de satisfacer las necesidades de la sociedad de forma oportuna y eficiente. La invitación es hoy a desatar con inteligencia y voluntad el nudo de la conflictividad y abrazar herramientas que nos permitan construir con confianza, agilidad y eficiencia. El debate está abierto y estoy convencida de que su resultado, enriquecido con la sabiduría de esta academia, señor presidente y señores académicos, redundará en beneficio del desarrollo de Colombia. Muchas gracias. Muy amable doctora María Teresa, a través de su exposición hemos podido admirar la profundidad de su contenido y la brillantez de su exposición. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día, por favor. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el quinto y corresponde a la toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias. Ponerse de pie, Por favor, todos. vamos a tomar juramento. Doctora María Teresa Palacio Paramí, jura usted, por Dios y por la Academia, cumplir bien, fiel y lealmente los deberes inherentes a su calidad de académica de esta corporación. Sí, juro por Dios y por la Academia.
Si es así, que Dios y la academia se lo premien, sino que él y ella se lo demanden. Bienvenida al seno de la casa. Muchas gracias. Le voy a pedir el favor al señor vicepresidente, doctor Saúl Tomonte, que se sirva dar lectura al diploma y luego entregárselo al hijo de la doctora, el doctor Luis Felipe Arrieta Palacio, para que sea él quien le entrega el diploma a su madre. Mucho gusto, señor presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. La señora doctora María Teresa Palacio Jaramillo ha sido inscrita en esta corporación como miembro correspondiente, en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en ella. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá, el 14 de agosto de 2025. El presidente, el vicepresidente, el secretario. Muy bien. Gracias. Voy a pedir por favor a la hija, la doctora Andrea Alejandra Arrieta Palacio, que se sirva en ponerle la medalla a su señora madre. Por favor. A continuación le voy a pedir el favor al señor secretario general, doctor José Celestino Hernández, que se sirva en ponerle el escudo a la nueva académica. Se le entrega a la señorita Gabriela Arrieta Ariel, que sea ella quien le pone el escudo. Sí, muy bien. Doctora Sandra Morelli de Serena, que se sirvan a hacer la entrega de los estatutos a la tía de la doctora, la señora Victoria Jaramillo Vélez, para que sea ella quien entrega los estatutos que ha jurado cumplir la nueva academia. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, creo que he terminado. Muchas gracias a todos. Doctora María Teresa.